Él lo hizo sin pensarlo dos veces. Abrió la puerta del salón, encendió su viejo portátil y eligió una comedia ligera para distraerse, como lo hacía cada viernes. Pero esa noche, algo era diferente. El silencio pesaba más de lo habitual y el aire parecía denso, como si presintiera lo que estaba por revelarse. Lo que no imaginaba era que una simple noche de películas terminaría siendo el inicio de un cambio que pondría a prueba su idea de sí mismo. Sergio tenía 26 años y vivía en un modesto piso compartido en Valencia. Estudiaba literatura en la universidad y trabajaba por las tardes en una pequeña librería. Desde hacía una semana, su rutina se había vuelto un rompecabezas de emociones grises. Su relación con Clara, su novia de los últimos 2 años, había terminado de manera abrupta. No hubo gritos, ni grandes reproches, solo una mirada vacía y una frase que no pudo olvidar: ya no siento lo mismo. Desde entonces, cada rincón del piso le recordaba lo que había perdido. Ignacio, su compañero de piso, trabajaba en una startup tecnológica. Aunque sus horarios eran intensos, siempre encontraba un momento para dejarle a Sergio alguna nota en la nevera. Frases motivadoras, chistes malos, incluso dibujos ridículos. Eran detalles pequeños, pero constantes. Nunca hablaban mucho de sus vidas personales, y eso les funcionaba. Hasta que dejó de hacerlo. Esa noche, Sergio pensaba que estaría solo. Tenía planeado desconectar, ver una película y tratar de no pensar en nada. Pero el sonido inesperado de la llave en la cerradura lo sorprendió. Ignacio entró empapado por la llovizna de la tarde, saludó con una sonrisa algo tímida y se quitó la chaqueta. Parecía que él también necesitaba una pausa del mundo exterior. Cuando Sergio mencionó lo del plan de ver una película, Ignacio no dudó ni un segundo. Se sentaron en el viejo sofá heredado de un amigo y compartieron una bolsa de palomitas. Por momentos, Sergio sintió que todo era como antes, sencillo, sin presiones. Pero había algo nuevo. Una tensión suave, casi imperceptible, que parecía flotar entre ellos cada vez que sus miradas se cruzaban. No era incómodo, pero sí inesperado. A mitad de la película, Ignacio lo miró de reojo. Como si quisiera decir algo pero no se atreviera. Sergio lo notó y, sin saber por qué, bajó la vista. Entonces, él hizo algo que Sergio no esperaba. Puso su mano en su hombro, con un gesto de apoyo, cálido, sin palabras. Fue un contacto breve, pero suficiente para encender una alerta en su pecho. Sergio se quedó inmóvil. No retiró la mano, pero tampoco supo cómo reaccionar. No hubo más que silencio entre ellos durante un rato. Luego Ignacio dijo, con tono pausado, que si quería hablar sobre la ruptura, él estaba allí. Sergio negó suavemente. Todavía no encontraba las palabras adecuadas para hablar de algo que apenas comenzaba a entender. Pero en su mente, lo que más le desconcertaba no era la tristeza por Clara, sino la sensación de calma que le provocaba la presencia de Ignacio. Una calma que, en ese momento, empezaba a confundirse con otra cosa. Cuando la película terminó, ninguno de los dos se movió. El sofá crujió cuando Ignacio cambió de postura, apoyando un poco más su cuerpo contra el respaldo. Sergio seguía en silencio, aunque por dentro su mente era un torbellino. No se trataba solo de su ruptura. Era algo más profundo, algo que había estado escondido por mucho tiempo y que esa noche empezaba a tomar forma. Al día siguiente, Sergio despertó temprano. Caminó hasta la cocina y encontró una nota más en la nevera: un día a la vez. Todo pasa. Nacho. Sonrió, pero no era la sonrisa de siempre. Esta vez, detrás de ella, se escondía un mar de preguntas. No sobre su ex, ni sobre su futuro, sino sobre ese pequeño gesto en el sofá que le había cambiado la forma de mirar a su compañero de piso. A lo largo del día, intentó concentrarse en su trabajo, pero no pudo evitar repasar mentalmente cada detalle de la noche anterior. El tono de voz de Ignacio, la forma en que lo miró, el tacto de su mano. No estaba acostumbrado a pensar en otro hombre de esa forma. Nunca lo había hecho. Pero algo había cambiado, y ya no podía pretender que no lo sentía. Esa noche, cuando volvió al piso, Ignacio estaba en el salón jugando a la consola. Le ofreció una sonrisa sencilla, sin presiones. Sergio se sentó junto a él sin decir nada. No hacía falta. Ambos sabían que algo había comenzado a transformarse, y aunque aún no tenían las palabras para nombrarlo, tampoco parecía necesario. Lo que Sergio no sabía era que, muy pronto, esa duda que comenzaba a crecer en su interior se enfrentaría a decisiones que no podría evitar.
Porque cuando la verdad empieza a asomar, ignorarla ya no es una opción. Desde aquella noche, algo había cambiado entre Sergio e Ignacio. Lo sabían, aunque ninguno lo dijera en voz alta. El ambiente entre ellos no era incómodo, pero sí más denso, como si cada gesto, cada mirada, llevara un peso oculto. Compartir el piso ya no era simplemente una cuestión de logística. Se había convertido en un campo de señales discretas y silencios cargados de significado. Sergio comenzó a notarlo en los pequeños detalles. En cómo Ignacio dejaba una taza de café lista por la mañana. En cómo sus charlas, antes superficiales, se alargaban en la cocina mientras el agua hervía para la pasta. En cómo a veces Ignacio se sentaba junto a él sin hablar, solo estando ahí, como si supiera que su sola presencia era más útil que cualquier palabra de consuelo. Pero lo que más desconcertaba a Sergio era su propia reacción. No era solo gratitud lo que sentía. Era otra cosa. Una sensación de alivio, de paz, pero también de expectación cada vez que Ignacio entraba a la habitación. Por primera vez, comenzó a cuestionar su idea de quién era y lo que realmente deseaba. Lo hacía en silencio, con cierta culpa, como si incluso pensarlo fuera una traición a lo que había vivido antes. Una noche, tras una jornada agotadora en la librería, Sergio regresó al piso y encontró a Ignacio cocinando algo sencillo. El aroma llenaba el pequeño espacio de una calidez casi familiar. Ignacio, sin levantar la vista, le ofreció una sonrisa y dijo que había hecho suficiente para dos. Sergio se sentó sin pensarlo. Comieron en silencio al principio, pero poco a poco, entre cucharadas y gestos compartidos, comenzaron a hablar. No de lo que pasaba entre ellos, sino de cosas cotidianas, el trabajo, la lluvia, un libro nuevo que había llegado a la tienda. Esa naturalidad los unía más que cualquier confesión directa. Cada interacción construía un puente invisible, pero firme. Y aunque ninguno lo decía, ambos caminaban por ese puente con cuidado, sin saber exactamente a dónde los llevaría. Al terminar de cenar, Ignacio sugirió ver otra película. Esta vez eligieron una comedia tonta, sin pretensiones. Algo que los hiciera reír. El sofá, ya familiar, los recibió con ese crujido suave que se había vuelto parte del ritual. Pero esa noche, el silencio entre ellos tenía otra textura. Era menos evasivo y más cercano. A medida que avanzaba la película, Sergio notó cómo sus brazos se rozaban, cómo sus rodillas se tocaban de forma accidental, aunque ninguno de los dos se apartaba. Y entonces, en medio de una escena absurda, Ignacio lanzó una carcajada y apoyó su cabeza en el hombro de Sergio durante un segundo. Un gesto aparentemente inocente, pero que removió algo profundo. Sergio se tensó, pero no se alejó. Su respiración se hizo más lenta, como si su cuerpo intentara asimilar lo que acababa de pasar. No se trataba de deseo inmediato, sino de algo más sutil, la comprensión de que se sentía cómodo allí, con Ignacio, en esa cercanía inesperada. Después, al despedirse para ir a dormir, se miraron unos segundos más de lo normal. No dijeron nada. No hacía falta. Ambos entendían que la distancia que los había mantenido como simples compañeros de piso ya no existía del todo. Al día siguiente, Sergio intentó concentrarse en su rutina, pero su mente volvía una y otra vez a la noche anterior. No era solo la confusión por sus emociones, sino también una inquietud creciente. ¿Y si Ignacio no sentía lo mismo? ¿Y si solo estaba siendo amable? Sin embargo, esa duda se disipó parcialmente al regresar esa tarde. Ignacio lo esperaba con 2 cafés y una pequeña caja de pasteles que había traído de una pastelería cercana. Sergio sonrió, agradecido, y se sentaron en la mesa sin necesidad de excusas. Comenzaron a hablar, esta vez un poco más profundo. Ignacio mencionó de forma indirecta lo difícil que era a veces vivir con emociones que no se pueden nombrar. Sergio asintió, sin saber exactamente qué decir, pero comprendiendo cada palabra. Ambos sabían que se acercaban a un límite. No uno físico, sino emocional. Una línea que, una vez cruzada, cambiaría para siempre la forma en la que se miraban. Esa noche, cuando Ignacio volvió a tocar su hombro con delicadeza, Sergio no se apartó. Tampoco lo invitó a continuar. Solo se quedaron ahí, en una pausa larga, compartiendo una intimidad que no requería explicación. Y aunque ninguno se atrevió a decirlo, ambos supieron que el silencio que habían usado para protegerse ya no sería suficiente. La verdad empezaba a abrirse paso, y pronto no habría forma de detenerla. El equilibrio que Sergio e Ignacio habían construido en las semanas anteriores se tambaleó sin previo aviso. Todo parecía ir bien, compartían cenas,
películas, silencios cómodos, incluso miradas que hablaban más de lo que se atrevían a decir. Pero bastó un gesto, una palabra mal interpretada, para que el miedo volviera a colarse entre ellos. Fue un viernes por la tarde. Sergio había llegado agotado del trabajo y encontró el piso vacío. Ignacio no había avisado que saldría. En la mesa, solo una nota: hoy llego tarde. No te preocupes. Algo en esa brevedad lo inquietó. No era que Ignacio tuviera que darle explicaciones, pero desde que esa conexión había empezado a crecer, ese tipo de silencios pesaban más. Las horas pasaron lentas. Sergio intentó distraerse, pero su mente volvía una y otra vez a lo que había comenzado a sentir. Y con ello, llegó la inseguridad. ¿Estaba idealizando algo que solo vivía en su cabeza? ¿Y si Ignacio no sentía lo mismo? ¿Y si todo era producto de su necesidad de afecto después de la ruptura? Cuando Ignacio volvió, ya pasada la medianoche, lo hizo con el rostro tenso. No parecía enojado, pero sí distante. Dijo que había salido con unos compañeros del trabajo, que necesitaba despejarse. Sergio asintió, fingiendo una calma que no sentía. El silencio volvió a colarse entre ellos, pero esta vez no era cómodo. Era denso. Cortante. Los días siguientes estuvieron marcados por una especie de evitación mutua. Sergio hablaba menos. Ignacio se encerraba en su habitación más de lo habitual. Ya no había cafés listos por la mañana, ni cenas compartidas. La rutina había vuelto a ser fría. Impersonal. Como si ambos hubieran decidido sin decirlo que era mejor no arriesgarse a romper lo que quedaba. Lo que Sergio no sabía era que Ignacio también estaba lidiando con sus propios miedos. Esa noche que se ausentó, había estado dando vueltas por la ciudad, intentando entender qué sentía. Había hablado con un viejo amigo, alguien que, tiempo atrás, también había significado algo para él, pero con quien las cosas nunca funcionaron. No porque faltaran emociones, sino porque entonces no había tenido el valor de aceptarlas. Recordar ese pasado hizo que Ignacio se viera reflejado en el presente. Y eso le asustó. No quería repetir errores. No quería ilusionar a alguien que aún sanaba una herida. Por eso se distanció. No por falta de sentimientos, sino por temor a hacer daño. Pero esa distancia no hizo más que profundizar la herida en Sergio. Una noche, incapaz de seguir fingiendo, lo enfrentó con calma. Le dijo que entendía si lo que habían vivido era confuso, que no buscaba definiciones, pero que necesitaba saber si todo lo que habían compartido significaba algo o si él simplemente lo había imaginado. Ignacio lo escuchó sin interrumpirlo. No negó nada, pero tampoco afirmó. Solo dijo que necesitaba tiempo para ordenar sus ideas. Sergio asintió con un nudo en la garganta. No iba a insistir. Había aprendido que no se podía forzar lo que no estaba listo para florecer. Esa noche durmieron bajo el mismo techo, pero con un océano de incertidumbre entre ellos. Sergio sintió que, por segunda vez en poco tiempo, algo importante se le escapaba de las manos. La primera había sido su relación anterior. Ahora, era Ignacio. El sábado amaneció con lluvia. Sergio salió temprano, sin rumbo fijo. Caminó por las calles de Madrid hasta que sus pasos lo llevaron al pequeño parque donde solía ir con su expareja. Se sentó en la banca de siempre, mirando la fuente en silencio. Pero esta vez, no pensó en el pasado con nostalgia, sino en lo que deseaba construir de ahora en adelante. En su mente, la imagen de Ignacio volvía una y otra vez. No por idealización, sino por lo que realmente le hacía sentir: calma, cercanía, verdad. Se dio cuenta de que, incluso si Ignacio no podía corresponderle en ese momento, lo que habían compartido había sido real. Y eso ya era suficiente para no arrepentirse de haberlo sentido. Cuando regresó al piso esa tarde, encontró a Ignacio en la cocina, con la mirada fija en la taza de café que sostenía entre las manos. Al escucharlo entrar, levantó la vista y pareció querer decir algo. Pero no lo hizo. Solo lo saludó con un gesto leve. La tensión persistía, pero algo en la mirada de Ignacio había cambiado. Ya no era evasiva, sino más bien confundida, como si estuviera batallando con su propia verdad. Sergio no insistió. Sabía que, a veces, la respuesta más clara no llegaba con palabras, sino con el paso del tiempo. Pero una cosa quedó clara para ambos esa noche: el silencio no era refugio, sino una barrera que debía romperse. Y si bien el miedo aún dominaba parte de la ecuación, lo que sentían comenzaba a pesar más.
Ignacio llevaba días atrapado en una espiral de pensamientos que no sabía cómo detener. La tensión con Sergio lo estaba desgastando más de lo que quería admitir. Cada vez que pasaba por el pasillo y escuchaba su puerta cerrada, un peso extraño se le acomodaba en el pecho. Quería hablar, explicar, pero algo dentro de él lo paralizaba. No era miedo a Sergio, sino miedo a sí mismo, a lo que sentía y no sabía cómo nombrar. Sergio, por su parte, había intentado respetar el espacio de Ignacio, pero el silencio constante comenzaba a doler más que cualquier rechazo explícito. Ya no se trataba de enamorarse o no, sino de sentirse invisible dentro del mismo lugar donde, no hace tanto, había encontrado consuelo. El detonante llegó una noche, cuando Ignacio llegó tarde de trabajar. Al entrar al piso, notó que las luces estaban apagadas. Pensó que Sergio dormía. Pero al pasar por la sala, lo vio sentado en el sofá, en la oscuridad, con la mirada perdida en el televisor apagado. Ignacio sintió el impulso de seguir de largo, evitar el momento, pero algo lo detuvo. Se quedó allí, de pie, sin saber qué decir. Finalmente, fue Sergio quien rompió el silencio. Le preguntó con voz cansada si todo esto tenía sentido. Si aún quedaba algo por salvar o si simplemente estaban compartiendo un espacio sin atreverse a hablar de lo que realmente importaba. Ignacio no respondió de inmediato. Se sentó a su lado y dejó que el silencio hablara por él durante unos segundos más. Luego, sin mirar a Sergio directamente, dijo que había estado confundido. Que todo lo que estaban viviendo le removía cosas que nunca antes se había permitido sentir. Que no quería lastimarlo, y que por eso había mantenido la distancia. Sergio asintió, pero sus ojos mostraban una tristeza que Ignacio no supo cómo aliviar. Le dijo que entendía, pero que no podía seguir viviendo en pausa. Que necesitaba saber si lo que sentían tenía un camino o si era mejor tomar distancia. No como castigo, sino como forma de protegerse. Fue en ese momento cuando Ignacio hizo lo que no se había atrevido en semanas. Extendió la mano y tocó el brazo de Sergio con delicadeza. Le pidió que no lo alejara, que necesitaba tiempo para entenderse, pero que lo que sentía por él era real. Sergio, con el corazón en un puño, le respondió que también necesitaba cuidarse. Que lo apreciaba profundamente, pero que si Ignacio no podía abrirse, él tendría que seguir su camino. Esa noche fue la más larga para ambos. Sergio decidió pasar unos días en casa de un amigo. Hacía tiempo que no salía del entorno del piso, y necesitaba espacio para respirar. Ignacio, al verlo partir con una mochila al hombro, sintió un vacío extraño, como si alguien hubiera desconectado algo vital dentro de él. Los días sin Sergio fueron una mezcla de silencio y autorreflexión. Ignacio volvió tarde cada noche, como intentando evitar el peso de una casa vacía. Pero fue justo en ese vacío donde comenzó a ordenar su verdad. Recordó momentos compartidos, gestos pequeños que lo habían marcado más de lo que imaginaba. Una taza de café dejada a su lado en una mañana gris, una carcajada en medio de una película absurda, el modo en que Sergio lo miraba cuando pensaba que nadie lo notaba. Mientras tanto, Sergio, lejos de Ignacio, intentaba retomar el control de su vida. Hablaba con amigos, se enfocaba en su trabajo y evitaba pensar demasiado. Pero cada vez que miraba el móvil y no veía un mensaje de Ignacio, sentía que la distancia no traía paz, sino más preguntas. Una tarde, mientras paseaba por el centro de Madrid, Sergio recibió un mensaje. Era corto: ¿puedo verte? No había emoticonos, ni disculpas, ni promesas. Solo esa pregunta. Su corazón dio un vuelco. Dudó, claro. Había empezado a construir una coraza para protegerse. Pero algo en ese mensaje, en su sencillez, lo empujó a responder que sí. Se encontraron en una cafetería tranquila. Nada de lo que se dijeron al principio era grandioso ni melodramático. Solo compartieron miradas, y una taza de té que se enfriaba entre silencios. Ignacio habló primero. Le confesó que tenía miedo, no de Sergio, sino de perderse a sí mismo al dejarse sentir. Que no sabía cómo construir algo sin antes aceptar que también él merecía ser querido. Sergio escuchó sin interrumpir. Cuando Ignacio terminó, simplemente le dijo que lo entendía. Que no exigía certezas, solo honestidad. Que si querían intentarlo, tendría que ser paso a paso, sin promesas vacías ni silencios que dolieran. Ignacio asintió. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y determinación. Le pidió a Sergio que regresara al piso, no para retomar lo que tenían, sino para empezar de nuevo, con más verdad. Sergio no respondió de inmediato. Lo miró, respiró hondo,
y dijo que lo pensaría. Esta vez, no porque dudara de sus sentimientos, sino porque sabía que también debía cuidar de sí mismo. Esa noche, cada uno volvió por su lado. El reencuentro no trajo certezas, pero sí una nueva comprensión. Ambos estaban heridos, pero también dispuestos a sanar. Y quizás, esa fuera la mejor manera de construir algo verdadero. La primera vez que Sergio regresó al piso después de aquellos días de distancia, no fue con una maleta ni con promesas. Solo llevaba consigo una mochila pequeña y una decisión tomada: volver a su espacio, pero esta vez con límites claros, y con una nueva manera de cuidarse a sí mismo. Ignacio abrió la puerta con una mezcla de nervios y alivio. No hubo abrazos, ni grandes palabras. Solo un gesto sencillo: dejar la puerta abierta para que Sergio entrara si así lo deseaba. Durante los primeros días, compartieron el espacio con respeto. Cocinaban en silencio, cruzaban miradas cortas, y hablaban solo lo necesario. Pero no era frialdad, sino una forma de reconstruir lo roto sin presionar. Ignacio había dejado de evitar las conversaciones, y poco a poco, fue encontrando palabras para lo que antes solo sentía como nudos en el pecho. Una noche, mientras lavaban los platos juntos, uno enjuagando, el otro secando, Ignacio habló. Le dijo a Sergio que durante su ausencia, entendió que no podía seguir huyendo de su verdad. Que no era solo miedo a enamorarse, sino miedo a defraudarse a sí mismo por no atreverse a vivir lo que realmente sentía. Sergio lo escuchó con atención, sin interrumpir. Al terminar, no dio un discurso, ni buscó cerrar la conversación. Solo le dijo que lo veía, de verdad. Y que agradecía su valor. Aquel fue el verdadero comienzo. No de una historia perfecta, sino de una historia sincera. Ignacio empezó a mostrarse más presente. Empezaron a salir juntos sin esconderse detrás de excusas. Paseaban por parques, compartían cenas simples en restaurantes de barrio, y hablaban más abiertamente sobre sus inseguridades. Sergio, por su parte, bajó la guardia con suavidad, sin perder la claridad de lo que necesitaba para sentirse seguro. Había dejado de idealizar, y eso también lo liberó. Ya no buscaba en Ignacio una salvación, sino un compañero con quien construir desde lo real. Pasaron semanas así. A veces reían como antes, otras veces el silencio volvía, pero ya no dolía. Era el silencio de dos personas que aprendían a conocerse sin máscaras. Una tarde, Sergio propuso viajar a un pueblo cercano el fin de semana. Nada especial, solo alejarse un poco de la rutina. Ignacio aceptó, y esa escapada fue el punto de inflexión. Caminaron por calles empedradas, compartieron una habitación sin tensión, y por primera vez, hablaron del futuro sin evasivas. Durante ese viaje, Ignacio le confesó que aún tenía miedo, pero que ese miedo ya no lo paralizaba. Que estaba dispuesto a construir algo, paso a paso. Sergio le respondió que eso era lo único que necesitaba: verdad, no perfección. De regreso en Madrid, ambos sabían que algo había cambiado. Ya no eran dos personas intentando no romperse. Ahora eran dos hombres conscientes de que habían sido heridos, pero también capaces de sanar, si lo hacían juntos. En el piso, volvieron a ver la película que una vez habían dejado a la mitad. Esta vez no hubo tensión. Solo una risa compartida, y una mirada que decía más que cualquier discurso. Ignacio apoyó su cabeza en el hombro de Sergio, y por primera vez, no buscó interpretar lo que eso significaba. Solo lo vivió. Y eso bastó. A medida que pasaron los meses, los amigos notaron el cambio. Ignacio se volvió más abierto, menos hermético. Sergio recobró esa energía suave que había perdido. No necesitaban etiquetas. No se apuraban a definir si eran pareja, compañeros o algo más. Lo que sabían era que estaban allí, el uno para el otro. Y que cada paso, por pequeño que fuera, los alejaba del miedo y los acercaba a una vida más auténtica. Un domingo por la mañana, mientras desayunaban en la cocina, Ignacio le preguntó a Sergio si recordaba cómo comenzó todo. Él asintió con una sonrisa. Ambos sabían que el verdadero punto de partida no fue aquella primera película, ni siquiera el primer gesto de consuelo. Fue el momento en que decidieron dejar de esconder lo que sentían, y comenzaron a hablar con la verdad, sin exigencias ni máscaras. Aquel día no pasó nada extraordinario. No hubo declaraciones, ni finales grandiosos. Solo 2 tazas de café compartidas, una conversación tranquila, y la certeza silenciosa de que el amor no siempre entra con estruendo. A veces, se construye con gestos pequeños, con pausas necesarias,
Y con la valentía de mirarse de frente y decir, estoy aquí. Y estoy dispuesto.